Bueno, la de Altuve, todos sabemos que su tamaño lo llevaba a que de inmediato fuese rechazado, ¿no? Entraba y no, mira, esto no es la escuela de aprendices de jockey, este es el béisbol. Y lo rechazaban justamente por eso, ¿no? Hasta que Altuve persistió y en busca de esa oportunidad que finalmente de alguna manera se la da Alfredo Pedrique, Omar López también inmiscuido en esa decisión. Y él dijo, mira, yo lo que quiero es que me den un chancecito. Si que no me den bono, no importa. Sí, lo firmaron por 2 empanadas y una malta, ¿no? Así es. Entonces, si quieren no me den bono, no me den nada. Yo lo que quiero es el chance. Y bueno, lo demás, la historia, todo el mundo la conoce, ¿no? De la clase de pelotero que ha sido José Altuve. Lo estamos bañando para el Salón de la Fama. Absolutamente, sin ningún tipo de dudas. Por supuesto que todavía le queda un poco de carrera, todavía digamos que tiene que terminar de dar ese paso final, pero todo indica que José va hacia el Salón de la Fama, ¿no? Como también Miguel Cabrera. Si hay alguien que tiene algún tipo de duda, eso no es así. Miguel Cabrera va al Salón de la Fama y en el primer año, porque tiene todo para ser Salón de la Fama en su primer año. Tan sencillo como ¿Podría ser unánime Miguel Cabrera? Bueno, a mí no me gusta hablar de unanimidad porque la historia te dice que siempre hay un César arriba. Sí, que aparece. No, yo no lo voy a poner arriba, que no, este pelotero no tiene los méritos. Siempre pasa eso, ¿verdad? Que hay una cosa, sí, no sé si es una mezquindad, no sé si es un deseo de protagonismo o de querer que la gente ver un poco con eso, con el deseo de protagonismo, porque ¿qué argumento tú puedes utilizar en contra de Miguel Cabrera? Por ejemplo, hay casos que son discutibles. Vamos a discutir si Bob Abreu Salón de la Fama o no. Bueno, es discutible. Si tú dices que no, puedes tener argumentos. Yo digo que sí puedo tener mis argumentos. Pero hay casos de peloteros, como Miguel Cabrera, que eso es indiscutible. Eso no aguanta ninguna discusión. No aguanta ninguna discusión. Y de eso quiero hablar porque Giner, como parte de su trayectoria periodística, ha estado muy vinculado al desarrollo de nuestro Salón de la Fama. Y de eso sabe bastante. Y quiero plantear algunos casos, pero no con respecto a este, sino con el de Cooperstown, de algunos que él también mencionó. Pero antes, quiero hablar de algo y es retomar lo de Altuve, porque es un tema cercano en el caso del podcast, porque hablas de una persona de poco tamaño, rechazado por los scouts y con muchas dificultades. Y ese es el caso de nuestro productor Berbín, Jesús Berbín. Tú eres nuestro José Altuve. Pero fíjate que ha triunfado. Ha triunfado, eres la estrella. O sea, esto no es una burla, esto es una reivindicación. Porque a pesar de que eres como una especie de MP3 de periodista de entretenimiento, tú eres el alma de este podcast. Este podcast no sería posible sin ti. Gracias, qué amable, qué amable. Eres nuestro José Altuve. Para que te des cuenta sí. que todo el mundo tiene su historia. Cuando llegó, yo creo, el jefe le decía maldito enano. Mira, maldito enano, ahora no, ahora es Berbín, Jesús. Tú eres... Enfócame a la muchacha para que salga alguien bonito aquí por primera vez. Ella es su compañera de programa. ¿Qué dice, Angélica? Altuve. Ajá, nuestro José Altuve. Angélica es una maravilla. Ellos son parte del staff de Líder, que es la plataforma con la que tenemos este vínculo, esta sociedad para hacer Y a mí que me podcast. Y también tenemos a nuestro querido Yonder Pincay, que sí tiene un tamaño más digamos, como para proyectarse, pero cuidado con un chinazo. Mira, vamos a enseriarnos. Casos de MLB. Yo te voy a dar nombres, te voy a dar algunos nombres y tú me vas a dar tu opinión. ¿Sí o no? Hall of Famer. ¿Por qué sí, por qué no? Bob Abreu. Bob Abreu es un caso difícil. Yo creo que está ahí en el borde. Hay una contradicción muy grande en el Salón de la Fama, que a veces uno dice, ¿por qué este pelotero y este no? Y hay varios casos, como Harold Baines, como Tim Raines, y yo creo que si Tim Raines y Harold Baines están en el Salón de la Fama, Bob Abreu debería estar en el Salón de la Fama. ¿Tú votarías por Bob Abreu en el Salón de la Fama? Votaría por Bob Abreu. Andrés Galarraga. Andrés se quedó corto, lamentablemente, y esa es una realidad, y a lo mejor es injusto, pero el hecho de haber jugado tanto tiempo en Colorado le quitó fuerza dentro de los votantes. Es contradictorio porque no debería ser así y porque, por ejemplo, tú vienes a Todd Helton, que jugó toda su carrera en Colorado y están o Larry Walker, que los años fueron en Colorado también. Es un caso más. Entonces es un poco contradictorio, pero creo que ese punto fue lo que le robó a
a Andrés la posibilidad de estar en el Salón de la Fama. Pero tú no hubieras votado por él. No. Tú estás del lado de los que creen que no lo merece. Porque, a ver, ¿cómo medimos el tema? O sea, sabemos la cantidad de años que tienes que tener de servicio en MLB para 5 años después de tu retiro optar al Salón de la Fama. Pero el rendimiento en esos años no está lo suficientemente claro. Si fuiste élite, si fuiste referencia durante un periodo importante, 8, 10 años, caramba, ¿cómo no merecer estar allí? Y a veces siento que también las comparaciones son injustas, porque a veces tu posibilidad de ingresar, tu posibilidad de estar, tiene mucho que ver con una comparación, incluso con un pelotero que no es de tu generación. Así es. Johan Santana. No, Johan lamentablemente su carrera fue muy corta. Tuvo un periodo muy dominante, 5 años allí extraordinarios y varios otros de muy buen nivel, pero salió prematuramente del béisbol. Y los casos de peloteros con tan poco tiempo son muy escasos, ¿no? Sandy Koufax, pero Sandy Koufax fue algo realmente Sandy Koufax. Sandy Koufax. Y un Ralph Kiner, por ejemplo, que también tuvo una carrera relativamente corta y está en el Salón de la Fama. Pero creo que a Santana lamentablemente le faltó un poquito de recorrido, las lesiones. Le faltó kilometraje, porque en su momento fue el mejor. Sí, en su momento fue el mejor. Johan Santana, el mejor pitcher de su generación. Momento, el mejor pitcher. A eso me refiero. Ser el mejor de tu generación no es suficiente. Ya Giner nos explica su posición. Omar Vizquel. Omar Vizquel para mí es Salón de la Fama. Y te voy a mencionar otro caso antes que me preguntes, David Concepción. ¿Por qué? Porque la defensa ha sido subestimada, olvidada. Y hablamos muchas veces cuando analizamos un juego de pelota, decimos lo importante que es la defensa y lo necesario que es para un equipo tener buena defensa para apoyar incluso sus lanzadores. Y resulta que entonces a la hora de votar al Salón de la Fama, la defensa prácticamente no tiene el respaldo, salvo algunos casos, ¿no? A Aparicio, que le costó, porque sí, él tuvo varios años esperar Ozzie Smith, pero yo creo que Omar Vizquel es un legítimo Salón de la Fama por todo lo que representó como campo corto. Terminó siendo un bateador útil, sí, un pelotero que ayudó, que dio 2.800 tantos hits. Y en el caso de Concepción, tengo el mismo concepto, y Concepción incluso fue un bateador mucho más productivo. Mucho más peligroso, sí, más clutch, lo que llaman, lo que antes llamaban money player, que hoy se le dice bateador clutch. Y de hecho, Concepción, en una época en que los campos cortos no bateaban de la manera como posteriormente surgió, ¿no? Y es que ese es un tema. Concepción ha tenido que lidiar en sus distintas posibilidades, en sus distintas nominaciones. Creo que en comité veterano compitió con un umpire y un dueño de equipo. Sí, eso siempre he estado en desacuerdo. Eso no tiene ningún sentido. De que entonces un ejecutivo, el representante de la asociación de peloteros, la mascota de los Padres de San Diego, que fue ¿por qué? Eso no debe ser. Y además los jugadores, los infielders de la época de David tenían números muy distintos a la época posterior. Sí. La época posterior a Ozzie Smith, porque Ozzie Smith también era un bateador débil, por decirlo así. Débil, que se convirtió como Vizquel en útil. Sí, aportaba a su equipo, no era un bate cartón tipo Mario Mendoza. ¿Tú te acuerdas aquel jonrón que dio Ozzie Smith en un playoff contra los Dodgers, que todavía en Los Ángeles no entienden? No lo creen. Mira, revisen, ese bate debe tener corcho, porque Ozzie Smith dio un jonrón en una época en la que no daba ni siquiera la llegaba hasta la zona de seguridad. Pero el caso del Salón de la Fama siempre va a tener esos matices, porque al final es... Más allá de que te bases en estadísticas, en historia, es la subjetividad del periodista. Porque Mariano Rivera fue unánime, pero hubo otros que también pudieron serlo y por capricho de algunos otros, de uno que otro. Exacto. Sí. No, es completamente subjetivo. Ahí no hay... las estadísticas te dicen mucho, pero tú las interpretas a tu manera. Para lo que puede ser valioso para mí, a lo mejor no es para ti. O lo que tiene más peso para mí, a lo mejor no tiene más peso para ti. No tiene tanto peso. De manera que es absolutamente subjetivo el voto. Y se ha dado casos, lamentablemente, de el que no vota por porque este es antipático. Y sucedió con Ted Williams, no para el más valioso, no para el Salón de la Fama, sino para el más valioso. Ted Williams, varios más valiosos se lo robaron, a mi juicio. ¿Por qué? Porque no era simpático. Y de hecho hay un periodista en Boston que dijo:
¿por qué no votaste por Ted Williams? Le preguntaron. Y ni siquiera lo colocaste entre los primeros, creo que lo colocó de décimo o no lo colocó. Y le dijo que porque Ted Williams, bueno, pero ¿cómo no vas a votar? ¿Cómo tú vas a anteponer ese aspecto sobre lo deportivo, que es lo que están midiendo? Y hay otros casos también, Giner. Yo he sabido de casos de manera, a nivel underground, no públicamente, de periodistas que juegan con los votos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a darle un voto a Giner García para que se mantenga en carrera y no voy a votar por este, que es el obvio, porque sé que los demás van a votar y va a ingresar, pero le estás restando a él la posibilidad de unanimidad, por ejemplo. No, y hay otro detalle, y es que tú tienes 10 votos. Exacto. Si tú tuvieras 3 votos, si tuvieras 5, te digo, bueno, pero tienes 10 votos. Es muy difícil que puedas llenar la papeleta. Y están los que votan, tienen 10 opciones y votan por uno solo. Así es, algo increíble. Tener esa posibilidad. A veces hay yo siento que hay mezquindad. Más allá de que se intenta, yo sé que es una filosofía de mantener el elitismo, ¿no? De que sea lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero creo que hay un margen en el que hay algunas inconsistencias y algunas injusticias en siempre lo habrá, y es como el arbitraje. El arbitraje falla, no por una subjetividad, sino porque el árbitro considera que esto es strike y es una situación tan rápida la decisión que tiene que tomar que falla. Y en esto también está en la mano humana, la mente humana. Entonces aquí hay una inconsistencia, evidentemente, en cuanto a lo que es la votación de mucha gente. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a empezar a hacer este programa que ofrecieron un café, una cosa? Creo que a ti en algún punto sí, a mí me ofrecieron, pero ya se acabó. Lo que queda ahí. Hablando de inconsistencia, ¿no? Hablando de inconsistencia, ese tipo de cosas. Pero bueno, tratemos de seguir, porque además no nos queda mucho ya. Nos queda que 4 horas 20 minutos de programa. Ah, qué bueno. Entonces imagínate tú 4 horas 20 minutos sin café, estas cosas que pasan en los YouTube y en las distintas plataformas digitales. Estamos con Giner García en Yami que Main Podcast desde las instalaciones de Circuito Líder en Caracas para el mundo entero. Giner, comentarista no solamente de béisbol, también ha manejado La Fuente de boxeo. Tiene un libro de boxeo que lamentablemente no le quedan copias porque yo quería uno, pero... ¿Lo perdiste? ¿Ah? ¿Lo botaste? No, tú no me diste a mí nada. Cuando ese libro ya se acabó. Tiene un libro de boxeo. ¿Cómo se llama ese libro? Venezolanos en el ring. Venezolanos en el ring, que es la historia del boxeo en nuestro país. Además, es periodista y ha cubierto La Fuente hípica, así que es bastante versátil, pero primordialmente es conocido por el béisbol. No solamente como comentarista de radio y televisión, sino también por el tema de la literatura, por los libros, que es algo tan pobre en un país tan rico en historia deportiva. Realmente no tenemos muchas referencias literarias. Bueno, lamentablemente, creo que, y eso que ha subido un poquito, ¿no? En un tiempo para acá. Yo creo que hay algunas personas que hicieron un gran trabajo y que les debemos mucho, como por ejemplo Rubén Mijares, como Guillermo Becerra Mijares, el propio Juan Bené, que se dieron a la tarea de vez en cuando sacar algo. Bueno, en el caso de Juan Bené sacó muchas cosas, pero en aquella época era más difícil o era muy escasa la bibliografía deportiva en nuestro país. Posteriormente, bueno, yo tuve el privilegio, el honor de